Hola, ¡Holi! ¿qué tal? Hola, ¿me oyes? Yo sí, ¿tú a mí? Vale, sí, fenomenal. Bueno, pues Fenomenal. oficialmente damos inicio al directo. Cuando tú quieras. Vale, pues bueno, que como habíamos hablado, hago las presentaciones oficiales en este momento. Bueno, yo soy Patti, de Comunidad Autista, y hoy tenemos el absoluto placer de tener una taza friki, Daniel. ¿Tienes una taza friki? Siempre, En siempre, este siempre, siempre. momento, Siempre, adoro el lado siempre, siempre. oscuro, por favor, Siempre, siempre, siempre. siempre. Bueno, que no termino. Por aquí a ver si se puede ver bien. Tenemos al autor de este maravilloso libro, Daniel Millán. Creo que es absurdo que te presente, pero aquí está Daniel. Psicólogo clínico, si no me equivoco, más de 15 años trabajando y súper aliado de la comunidad. Para mí una persona muy importante en la comunidad porque lo estaba diciendo antes un poquito, que he entrado un par de minutos antes para irlo cuadrando y ver que no explotaba mi móvil. Eres uno de los profesionales, por no decir, eres uno de los profesionales con los que sí podemos contar para el diagnóstico, especialmente las mujeres, porque bueno, sabrás, y es un tema eso, que el tema diagnóstico está muy complicado y para mí es muy importante que estemos hoy aquí y contar contigo y con todo lo que quiero hablar, que probablemente no me dé tiempo, pero se intentará. Lo intentaremos. Venga. Pues Bueno, a muchísimas ver, gracias por habíamos la hablado, Daniel. presentación y Ah, vale. encantado, por supuesto, de estar aquí. Un placer. Me alegro mucho. Habíamos hablado un poquito, Daniel y yo, de dos temazos. En principio, uno primero o intentar sobre uno y ver si llegamos al otro, pero no sé yo. Que son, por un lado, lo voy a decir mal en el orden, supongo, pero por un lado, bueno, sí, la unión de las personas en el espectro, de los autistas, dentro del espectro, y de fijarnos más en lo que nos une y menos en lo que nos diferencia. Y Ujú. por otro lado, autistas tratando autistas, autistas profesionales, autistas dando terapias, dando consejos, pero trabajando Ujú. dentro del mundo del autismo. Empezamos Ujú. por el que tú quieras. ¿Qué que tú prefieras? Bueno, en la idea del directo surgió a raíz del concepto de unirnos si no me equivoco, Daniel, de unirnos en la comunidad y de empezar a hablar más de lo que nos parecemos y menos de lo que nos diferencia. Sí, creo que es lo primero que hablamos para comentar Sí. en este directo. Creo que es un tema muy interesante y es algo que yo llevo mucho tiempo dándole vueltas porque es algo que vengo experimentando desde los inicios de mi carrera profesional, ¿no? Esta separación que Uh-huh. muchas veces cuando hablamos de la comunidad autista, claro, nos referimos no solo a la comunidad autista de personas en el espectro que hablan con voz propia, sino también de familias, padres, de personas autistas no verbales, no solo peques, sino adultos a lo mejor no verbales o preverbales, Uh-huh. que utilizan algún otro sistema de comunicación, que es donde se ve muchísimo esa diferencia, ¿no? Antes, en mis tiempos, cuando yo era joven, se hablaba de Oh, Dios la mío. separación entre el Asperger y el autismo de Kanner, ¿no? Entonces se veían como muchísimas diferencias Sí. porque los retos se veían muy distintos. Incluso nosotros los profesionales también lo veíamos de una forma muy distinta, ¿no? Y había siempre ese conflicto muchas veces de decir, esto no es autismo de verdad, refiriéndose a las personas en Asperger, eso de ese autismo de 5 estrellas, ¿no? Negándoles las dificultades que podían tener estas personas, Uh-huh. sin saber que a lo mejor ese peque al que se están refiriendo ellos como verdadera persona autista que tiene dificultades va a evolucionar y va a crecer y a lo mejor se convierte en un perfil tipo autista, tipo Asperger o tipo TA1 que se llama ahora, con otras dificultades distintas, ¿no? Es una de las cosas que a mí me empezó a chocar mucho, llamarme muchísimo la atención y claro, pero en su momento a nosotros, a los psicólogos, además que nos formábamos en autismo, digo con las formaciones específicas, no las formaciones de la carrera que no se ve absolutamente nada o prácticamente nada, Absolutamente nada. sino que pues que veíamos que había, o sea, esa grandísima diferencia. Pero claro, tú estás estudiando y era como una grandísima incongruencia, ¿no? Porque tú decías, en su época eran los trastornos generalizados del desarrollo, y decías, pero bueno, vamos a ver, si están englobados en el mismo grupo, joder, con perdón, será por algo, ¿no? Es Sí, decir, si no estaríamos, serían entidades separadas dentro del DSM o la CIA, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé uh-huh. ahí a darle muchas veces vueltas a la cabeza y con el paso del tiempo y conociendo muchos perfiles distintos, al final es lo que yo digo que cuando hablo con profesionales y también con personas en espectro, digo, yo es que al final como que tengo como esa especie de visión de rayos X en la que no veo la sintomatología, sino que Sí. veo los procesos, que es una de las cosas que he intentado explicar en este libro, ¿no? De ir más allá de los síntomas, que pueden ser muy distintos, porque hay unos desafíos muy distintos dependiendo de la edad, el tipo de autismo, por así decirlo. Pero Daniel, incluso está culturalmente, o sea, lo que puedas Por esperar de una supuesto, persona en por África supuesto. no va a ser, o en una zona más desértica,
o menos poblada no va a ser lo que puede esperar de alguien aquí en Madrid. Y fíjate que no hace falta irse tan lejos. O sea, yo Eso veía es. retos muy distintos en poblaciones urbanas cuando te ibas a la Eso zona es. rural, ¿vale? O sea, es decir, había muchísimas dificultades y retos distintos, pero al final, ondeando, decías, pero vamos a ver si el proceso aquí que está dificultando esta interacción es el mismo. Primero, el entorno que nos adapta, evidentemente, y luego este proceso que se da en todas las personas en el espectro. Entonces digo, claro, es que hay una continuidad, ¿no? Y entonces, Sí. lo que comentamos es que, claro, tanto hablar de diversidad en el autismo, que es algo que es evidente, ¿no? Creo yo, en cualquier ser humano, pues hay muchísimos puntos diferenciadores con respecto a otros seres humanos. Y en autismo, por supuesto, es lo mismo. Pero tanto hablar de diversidad, creo, bajo mi punto de vista, que juega en nuestra contra, en el sentido de que nos separa muchísimo los distintos tipos de autismo, por los Bien. distintos retos que hay. Y creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el discurso y hablar de procesos y hablar de todo lo que nos asemeja, y para eso hay que ir mucho más allá de es que mi hijo se golpea la cabeza o no habla y tú en cambio tienes fobia social o tienes dificultades en hacer entrevistas de No, trabajo o... y tú tienes 2 carreras y no puedes tener dificultades Efectivamente, como las que tiene mi hijo. Hay una cosa efectivamente. que para mí, por ejemplo, es muy importante en la comunidad, que es dejar muy claro que comunidad autista es para la comunidad autista, es decir, para cualquier persona que esté relacionada, que sea una persona diagnosticada o descubierta como persona autista, en cualquiera de sus niveles, tipos, y siempre lo digo, yo hablo de niveles o de tipos porque es la nomenclatura que nos han impuesto. O sea, yo no estoy de acuerdo ni con el tipo 1, ni con el tipo 2, ni con el tipo 3, y como bien decía el otro día Ernesto Reaño, con el manual cualquiera para diagnosticar no quiero ninguno. O sea, me lo está imponiendo un texto que no ha hecho una persona autista, un texto que no está valorado ni está verificado por la comunidad. Entonces, para mí es muy importante esto. La parte que más nos une en el espectro, en el autismo, es porque cabemos todos dentro. O sea, cabemos todos dentro, solo que tenemos que conocerlo mejor. Mi formación es psicopedagogía y maestra de audición y lenguaje. Lo que yo aprendí del autismo, como bien dice María de Bambú, es aquello de primero la persona, no el autismo, el autismo no te hace persona o no eres todo lo que tú eres como autista y No tal te y cual. limites a una etiqueta. Sí, Este tipo de cosas. bueno, la etiqueta, tengo yo un conflicto con las etiquetas que a algunos se la voy a meter yo donde yo te diga. El concepto de la etiqueta. Entonces, hablando con la comunidad, empezando todo este proceso que ha sido súper bonito, lo que yo he descubierto es que no teníamos ni idea de autismo. Mi casa es una casa autista, como yo digo. Mira, tenemos una pregunta. Bueno, si puedo, os iré mirando las preguntas, o si no, Daniel, no sé si tú las ves también o no. Sí, claro. Vale, Sí. lo intentaré, ¿vale? Os voy viendo a ver si puedo ir viendo las preguntas. Mi casa es una casa autista de muchos autistas, 3 hijos, un marido y muchos autistas, todos ellos, ¿no? Entonces, lo que me he dado cuenta es que conociendo a mi hijo mayor, que es el que empieza con toda esta carrera, con toda esta vida en el autismo, no era como me lo estaban contando. Mi hijo no encajaba en ninguno de esos perfiles porque era un tío que con ayuda y con entrenamiento y en adaptaciones en casa y con cosas, las cosas no iban como me estaban contando, ¿sabes? No era esa forma de funcionar. Y tenía como que, yo siempre decía una frase que era como, estoy en la parte más amable del espectro, pero claro, yo no puedo llegar y decirle a una madre que tiene un hijo no verbal o no hablante con comorbilidades, epilepsia, etcétera, que yo estoy luchando por mi hijo también. Y al final todo eso nos lleva un poco a este punto de ver solo las diferencias y no lo que nos une. Y también yo creo el enfoque médico. O sea, cuando se establece este enfoque médico como que tienen una enfermedad, yo siempre hablo en primera persona también, ¿vale? Pero tenemos una enfermedad, tenemos un trastorno. Estamos todos mal hechos y mal diseñados y enfermos y tal. Claro, al final hay que buscar aquello que queremos quitar de la enfermedad. Por eso buscamos las diferencias, aquello que queremos eliminar, que queremos tratar para quitarnos esa enfermedad que no es, por cierto. Sé que los que me estáis viendo lo sabéis, pero el autismo no es una enfermedad, el autismo no se cura, el autismo no está mal, ser autista es una forma de ser como cualquier otra, una neurodivergencia, ¿vale? Pues acaso alguien, no hay que tomar lejía, gracias, esas cosas. Es que por si acaso todavía me llega alguno, Sí, ni sí, dietas ya. tampoco, o sea, mal. Sí, y las vacunas, el otro día. Sí, las vacunas, los metales pesados también, una maldición gitana cuando estabas embarazada, cosas de esas. Entonces, al final ese enfoque médico que nos lleva a las diferencias, a lo que queremos curar o queremos quitar, yo creo que ha hecho que nos centremos en la diferencia y no en lo que al final nos une. Mi hijo, por ejemplo,
siendo un perfil tipo 1, con alta capacidad, con todo lo que tú quieras, tiene dificultades de procesamiento sensorial gravísimas. O sea, ya a mi hijo todavía a día de hoy le tengo que recordar que coma, bueno, tú lo sabes, pero bueno, me refiero que conoces el perfil, que coma, que beba, ¿vale? Pero para los que nos están viendo, porque si no es capaz de deshidratarse porque no se acuerda de beber y porque no recibe la sensación de hambre, o al menos no la tiene bien interiorizada, en fin, trabajamos mucho en eso. Y luego es capaz, como el otro día, de calcularte la distancia de Alpha Centauri de cabeza en un Vips tomando un batido con su abuelo. Sí. Entonces, claro. Yo el otro día, fíjate, en la presentación del libro en Madrid, que hubo pues una serie de familias que un poco se enfocaron en esta parte que yo la entiendo. O sea, entiendo cuando no se capta lo que nos asemeja, entiendo que vean muchísima diferencia. Y claro, decían eso de los retos. Yo les comenté, ¿queréis que hablemos del porcentaje tan altísimo que hay de suicidio entre la población autista adulta que no tiene esos retos grandes que tú dices que no los tiene? Porque si una persona intenta cometer suicidio no es porque una tontería, es porque lo está pasando realmente muy, 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 muy mal. Y eso es un reto muy grande también. Y el hecho, o sea, sí, una cosa solo apuntando a eso, la prevalencia de suicidio es altísima. O sea, a nosotros nos llegan muchos testimonios y es algo real, no es algo que se inventan 4 en su casa. No son perfiles CA tipo 3 o tipo Kanner. No, evidentemente no, evidentemente no. Claro. Perdona que te corto. No, por supuesto, córtame las veces que quieras. Claro, esa es la pena que me da y claro, yo entiendo que las familias muchas veces por eso hay que hacer más piña en los distintos perfiles. Primero por todo lo que se puede aprender. Yo siempre se lo digo a las familias, digo, escuchad a la comunidad autista porque fueron niños como los vuestros, que muchos de ellos tenían esas dificultades. Totalmente, eso es. Que empezaron a hablar muchísimo más tarde de lo que supone lo que supone que es el hito evolutivo normativo o normotípico y empezaron a tener unos retos distintos y os pueden decir qué cosas les gustaban, qué cosas no, qué cosas les funcionaban, qué hubiesen querido que sus padres hicieran cuando eran pequeños para ayudarles. O sea, y luego está todo el tema de realmente de tener un proceso empático con personas que sienten lo mismo. Que eso es una cosa que yo siempre digo. Los técnicos podemos explicar los procesos y yo de verdad que intento empatizar muchísimo con las dificultades que puede tener una persona autista, pero yo jamás lo voy a entender tanto como a un autista como otra persona autista. Jamás. Entonces es una cosa que yo técnicamente, como técnico o como cualquier persona técnica neurotípica, no puede sustituir una persona autista. Entonces, aprovechadlo, ¿no? Y cuando habléis con las personas autistas, me estoy refiriendo a padres, madres, etcétera, criadores de peques en el espectro, escuchadles y aprended, porque hay una riqueza ahí que no la vais a encontrar en libros y no la vais a encontrar en profesionales. Y creo que ese binomio de, sí, aprender los procesos, que a lo mejor podemos enseñar más desde la perspectiva técnica, es muy importante, es importantísima, también para empoderarse, que es otro tema también muy importante de conocimiento autista, porque dentro del modelo médico anda que no hay ninguneo de los padres porque no saben lo que es el autismo, pero escuchar las vivencias de las personas en el espectro no tiene precio. Y muchas veces se darán cuenta que al final lo que pasaron esos adultos que les están hablando, esos adultos a lo mejor con hijos, con trabajo, les van a decir cosas que están pasando sus peques en ese momento, ¿no? Y eso es súper enriquecedor. Y es una pena que muchos se lo pierdan. Varias cosas. Por un lado, el mes de mayo, la comunidad autista, yo ahora soy la cara o sea, es la cara que veis, ¿vale? Pero hay más gente detrás, y me voy a dejar a gente fuera, pero está Mónica, bueno, soy mujer profesor, pero bueno, está Mónica, está Laura, está Indira, hay un montón de gente detrás, un montón de mujeres además, que está ahí, que colaboramos y que al final lo decidimos un poco lo que son las publicaciones juntos. Y el mes de mayo nos parecía muy importante dedicarlo a las familias. ¿Por qué? Además de que porque se celebra el Día de la Familia, porque sentíamos o notábamos que parecía o parece que somos los enemigos, ¿vale? Entre comillas, de las familias de esos niños, esos peques o esos adultos teatres, ¿vale? Por así decirlo. No lo somos. O sea, es lo que te decía antes, no lo somos porque lo que queremos es ayudar o colaborar en el bienestar de esas personas. Y nadie mejor que otra persona que sí habla, por decirlo de alguna manera, pero que procesa como ese peque o como esa persona en el espectro que tiene más dificultades o que tiene otros retos asociados, nadie mejor que alguien que puede procesar como él y que puede explicar lo que está sintiendo.
Yo he trabajado durante mucho tiempo en educación especial y tal, y lo que yo hubiera dado por entender o por llegar a percibir lo que estaba sintiendo alguno de mis peques, me acuerdo de uno en concreto con el que yo descubrí un autismo muy diferente y me ayudó un montón, Jorge. Jorge tenía una estereotipia que le reventaba la cara. Era no verbal, todo, comorbilidades, tal. Y no control de esfínteres. Y tenía una estereotipia que le destrozaba la cara. Entonces andábamos cuidándole todo el rato a ver cómo podíamos. No había lenguaje, pero nos estaba hablando. O sea, nos estaba hablando y nos estaba diciendo qué es lo que estaba pasando de alguna manera. Y al final de curso conseguimos que redujese y que su carita no estuviera destrozada porque repetía y repetía con un hilito, con un cable, lo que fuera, ese golpe, ¿no? Entonces, el hecho de que mi hijo no lleve pañales, el hecho de que mi hijo no sé cómo explicarte, pues hable o sea capaz de hablar o de lo que otro cree que es capaz de hablar, porque también la comunicación es un temazo. O sea, el hecho de que yo emita palabras no siempre implica que tenga habilidades de comunicación. O sea, no siempre, porque yo puedo emitir un montón de palabras y puedo ponerme a decir cosas como una loca y que no sea funcional, que socialmente no se entienda, que incluso que no esté bien articulado, etcétera. Entonces, nos parecía muy importante dedicar el mes de mayo a las familias por eso, para decirles, nos parecemos más de lo o no estamos en vuestra contra. O sea, queremos estar todos juntos porque lo que le pasa a tu hijo o en la parte en la que podemos ayudar, porque, por ejemplo, hay mucha comorbilidad de epilepsia, en principio, en la parte que yo tengo una teoría diferente que ahora si quieres te cuento. Vale. Se dice, siempre nos han contado en las universidades, en todas las formaciones, que hay una parte del espectro que tiene una comorbilidad muy grande en cuanto a epilepsia, ¿no? Que al final las cifras ahí están. Yo, descubriendo la comunidad, lo que opino es que hay muchos autistas, porque es una neurodivergencia, y que como tal hay muchas personas en el espectro que están sin diagnosticar. Y las personas en el espectro pueden ser rubias, morenas, altas, bajas, pueden tener cáncer, pueden tener hipotiroidismo y pueden tener epilepsia. No sé si me explico. Independientemente de que haya indicadores cerebrales que así lo hacen o una tendencia, etcétera, etcétera, creo que también puede haber ahí algo de quizá de que el volumen de personas en el espectro es más grande de lo que se pensaba y por eso también hay más gente con más cosas, ¿no? Mira, el tema de los estudios y las comorbilidades es muy curioso y por eso hay que tomárselo con muchísimo cuidado cuando se leen y cuando se exponen. El otro día salió uno en El País que era una auténtica aberración. Muchas veces las muestras que se cogen es que son 10, 15, 30. No, y no solo eso, sino que, claro, si coges un tipo de personas en el espectro para tu muestra, evidentemente, claro. Pues, claro, o sea, vamos a ver, es que es muy difícil hacer un estudio en autismo precisamente por la diversidad que hay dentro de la propia comunidad autista, de personas en el espectro que tienen pues unas variables, aunque tengan unos procesos iguales, hay una variabilidad tremendísima. Y resulta que siempre que cogen estudios que quieren asociar ciertas cosas, como por ejemplo el tema de las vacunas y tal, siempre cogen a unos tipos de autismo. Cuando quieren hacer otros estudios relacionados con, por ejemplo, superdotación o altas capacidades, claro, siempre nos vamos a un tipo de autismo. Y es como, a ver, no, o sea, no tengas morro, o sea, no, para empezar, el estudio ya está sesgadísimo, ¿no? Y luego que las conclusiones son muchas veces que son correlaciones, es decir, una correlación no indica una causalidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Y es cierto que hay una prevalencia muy grande de trastornos de tipo epiléptico de varios tipos asociados al autismo, pero resulta que esos también están asociados a otro tipo también de características que pueden ser comunes, por ejemplo, que sean autismos de los que se denominan autismos no de primera, sino autismos de tipo genético, lo que antes eran los TEA, lo que no eran autismo, pero que desarrollaban características autistas, por ejemplo, algunos síndromes de origen genético. Es ¿no? que como eso es otro temazo, eso es. Entonces, eso es otro temazo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque claro, el enfoque médico nos ha llevado como, de verdad que cada vez lo veo más, a esta diferenciación, a esto. Ahora contesto preguntas, chicos, perdonadme. Nos ha llevado un poco a esto y al final es como, bueno, pues que estás cogiendo gente con síndromes, gente con cosas y estás decidiendo, persona neurotípica del mundo, médico neurotípico del mundo, que esa persona es autista. Porque su comportamiento te hace creer que bajo tu paradigma de lo que es el autismo, eso es autismo. Con lo cual, eso hace ver lo que tú crees que es el autismo y además deja fuera a todo lo que no sea o a todo lo que sea andante, hablante, Escucha, etcétera. Y no solo a otros, sino que a ti
En determinado momento Sí, también, porque al fin y al cabo los modelos, el modelo médico se basa en una sintomatología, tanto el DSM como el CIE. Entonces se señala sí. que unos síntomas en los que tienes que puntuar, y claro, ¿cuándo puntúas? Cuando estás muy mal en esa serie de características, por así decirlo. Es decir, Y cuando cuando estás alguien que te mira dice que puntúas, porque esa es por, otra. por supuesto, Es que esa evidentemente, es son otra. son impresiones clínicas. Eso también hay que tener muchísimo cuidado. Por eso hay que Claro, cuidado con esos diagnósticos express de en una tarde o en 2 tardes o incluso en una hora con 2 pruebas, grados del ADN, en ¿no? 2 horas, Con sí. muchísimo cuidado con esas cosas, ¿no? Entonces, claro, pero al fin y al cabo, imagínate que hubiese tenido pues un criterio tremendo y esas pruebas fuesen ¡buah! La releche, ¿no? Por así decirlo. Vale, pero es que puntúas porque cumples un criterio que dice durante 3 o más semanas, que a veces son así, los criterios del DSM, le ocurre una de estas 5 cosas, o al menos 3 de estas 5 cosas. Es Ya. decir, claro, una persona en el espectro, muchas de personas en el espectro, incluso no solo TEA tipo 1 o el antiguo perfil Asperger, sino algunos otros tipos de autismo, se salen de esas escalas si, oye, tienen un día de gloria, por así decirlo, un buen momento en Claro, el que claro. no puntúan en esos criterios clínicos. Por eso es importante, por eso y por otros aspectos, por supuesto, para sacar al autismo de los trastornos mentales, no olvidemos que estos son manuales de diagnóstico de trastornos mentales, hay que Eso es. sacarlos de ahí e ir más allá de eso, ir a los procesos. No señalar solo dónde fallas, sino señalar Ujú. características, que pueden ser tanto puntos fuertes como puntos débiles, pero son Eso es. características y no solo taras, porque es lo que se ve muchas veces. Y esto es de las cosas que a mí me alucina de los diagnósticos, que te llegan, te hacen el diagnóstico y te dan el resultado y parece que están dando un parte de errores como cuando llevas el coche al taller. Es decir, fallas en todo Sí, esto, ponte las pilas sí. porque vas a ser un ser improductivo o si no vas a acabar fatal. O sea, alguien Vamos, que va sí. a un proceso de descubrimiento que lo está pasando muy mal y obtiene esa respuesta. Es que eso me parece alucinante por parte de profesionales O a clínicos y unos, sanitarios. es que a ver, el tema, de verdad, el tema profesionales, desde la comunidad creo que alguna vez lo he comentado contigo. Aquí en España, no sé si fueras igual, pero la referencia que me llega también es terrible, pero terrible, mala, ¿no? Lo siguiente. O sea, invalidaciones como, que además son testimonios con nombre y apellido, que quien quiera, de cualquier lugar, me puede preguntar, yo le digo, mira, esta persona es esta persona, esta persona es esta persona. Tu hijo no es autista porque sube escaleras. Espera que voy. ¿Cómo? Tú no eres autista, tu hijo no es autista porque sube escaleras. No lo había oído en 15 Pues, años de pues, Barcelona. pues sí, sí, sí. Tu Porque hijo sube no es autista escaleras. porque sube escaleras. Sí, 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 porque no puede ser que, a ver, no subimos, volamos, Daniel, volamos, somos de otro planeta y volamos. Vale. Porque sube Ok. escaleras, a una adulta, hoy mismo lo hablaba, no eres autista porque tienes teoría de la mente, lo que pasa es que no la quieres usar. Ah, cojonudo. Otra No, cosa no. es que la uses. Sí, sí, no, tú dale, si yo terminaré igual. Eh, estás casada y tienes hijos, no eres autista, tu hijo habla y mira los ojos, en fin, el repertorio Sí. es absolutamente lamentable. Lo peor es que es generalizado, muy Sí. generalizado. Y eso, la falta de diagnósticos está matando. Y la diferenciación en el autismo, o sea, el querer decir, como no estás sin lenguaje, con pañales, siendo, en fin, en el caso más peor que bien hablo, directamente no eres autista, entonces te dejamos fuera. Porque solo ven la tara, solo ven lo que está mal y además le entregan a unos padres que yo me lo imagino y digo, me quiero morir, o sea, yo me acuerdo cuando me hicieron la evaluación de mi hijo mayor, yo me senté y dije, menos mal. Ya. ¿Sí? Digo, mira, no tiene sentido, digo, pero es que si no es autista, me estoy volviendo loca y le estoy cargando al chaval con un montón de movidas que me estoy inventando. Entonces, que es autista, vale, pues ya trabajamos sobre eso, porque mi hijo no va a dejar de ser mi hijo, porque eso es otra cosa también, el diagnóstico no cambia a la persona, simplemente nos da información de cómo hacerlo mejor con esa persona, yo creo. Y además, los diagnósticos deberían incluir, primero no llamarse diagnósticos, pero bueno, el descubrimiento o la confirmación de la condición debería incluir lo que se le da bien o en lo que es bueno y en lo que no lo es, porque en la parte más profunda, más severa, hablemos del tipo 3, se invalidan completamente a las personas y sus habilidades. O sea, por el hecho de que no tengan habla oral, Por supuesto. directamente no son válidos. Por el hecho de que no tengan un control de esfínteres, no son válidos. Por el hecho de que tengan estereotipos más brutales o crisis, no son válidos. Y directamente se anula, se ningunea a ese ser, a esa persona que convierte en un ser que llevan y que traen de un lado para otro. En educación especial
me acuerdo una cosa sobre una compañera que nos repetía mucho. No te puedes acercar a un niño gran dependiente, no autista, sino grandes dependientes, dice por la espalda o por un lado porque no te va a ver y de repente va a haber una mano, perdón, que le va a agarrar así o que le va a tocar. Dice, es una persona. Que tú creas que no te entiende, no significa que no lo haga. Date la vuelta, vete por delante y dile, hola, fulanita, menganito, ¿no? Entonces, te dejo, que si no me pongo a hablar No, y no me no, callo. no te preocupes. A mí una cosa que me parece muy interesante y muy importante es una de las cosas en las que hago muchísimo hincapié cuando hago la devolución de un diagnóstico, que es un momento muy difícil muchas veces para muchas personas, tanto familias como Sí, propias personas adultas que reciben el sí lo es, sí lo diagnóstico. es. Para mí, sobre todo, es explicar por qué suceden las cosas. No solo dónde tienes dificultades, o sí, dónde puedes también ser excelente, que también es importante hacerlo, porque también hay que compensar, sino, oye, cuando tienes estas dificultades, ¿por qué? ¿Qué procesos están ahí y qué puedes hacer? Si quieres. Es decir, yo lo expreso muchas veces así. Yo, por ejemplo, le he dado el diagnóstico a un chaval, bueno, no es un chaval, era un joven adulto, a veces que me creo que tengo 30 años, y no, ya no lo tengo. Y sí, me pareció un chaval. No, a ver, a un adulto joven, y claro, me decía que él tenía muchísimas dificultades y se sentía muy mal, tenía unos procesos ahí muy difíciles para consigo mismo, cuando después de tener pues una situación social, ¿no? Una reunión con amigos, lo que sea, se sentía devastado después y ese sentimiento que le había llevado a creer que tenía depresión era simplemente un shutdown. Entonces, explicarle por qué se produce eso es que es darle las herramientas para poder vivir, para decir, vale, mira, Ujú. tienes este proceso, tu cerebro procesa de esta forma, procesa de modo secuencial, por lo tanto siempre las interacciones sociales además te van a costar mucho porque son muchos inputs muy rápidos y tú procesas muy profundamente, que en algunos casos es cojonudo, y ahí señaló el tema de los puntos fuertes, Sí, pero en otros sí. momentos como las interacciones sociales que van a toda leche, a toda velocidad, pues vas a hacer dificultades. Y tu cerebro entonces ahí va a tener que trabajar al 300%. Y eso es como una agujeta que vas a tener al día siguiente, independientemente de que te lo hayas pasado bien o mal. ¿No? Y eso a Ujú. veces es esa paradoja, ¿no? Que se da en autismo, de decir, ostras, esto que yo lo he disfrutado y de repente me ha causado una sensación de... Por eso es importante conocerse, por eso es importante conocer los Totalmente. procesos y es una obligación que me parece casi, o sea, ya es una falta de profesionalidad total, pero me parece ya casi hasta moral que los profesionales que emiten los diagnósticos y dan los diagnósticos no le expliquen los procesos que subyacen Ujú. a esas dificultades a Sí. las personas en el espectro, porque les tienes que explicar qué es lo que pasa. O sea, vamos a ver, o sea, tú no le puedes decir lo que te digo, darle un diagnóstico y decir, mira, ala, búscate la vida porque tienes todos estos problemas, venga, haz Circula, terapia. claro. No. Hay que explicarle el Aparte, haz proceso, es terapia, súper importante. ya sí es, o sea, haz terapia, bueno, busca alguien que te ayude. Y es como, estoy aquí para que tú me ayudes. O sea, el diagnóstico conlleva, es como si alguien te dice a un Sí, oncólogo, tienes cáncer, hasta búscate luego. la vida. Sí, Y tú, ¿perdona? efectivamente. Y en Digo, muchos, ah, y en muchos guay. casos se da, es decir, yo creo que debería ser obligatorio que si ofreces un servicio de diagnóstico tienes que ofrecer terapia o entrenamiento, como suelo llamarle yo. No puedes Sí, hacer una cosa sin la otra, me parece, o por lo menos tener colaboradores que tener sean un de centro confianza adscrito, me da tuyos, igual, o sea, decir, oye, que mira, te puedas mando a derivar. fulanito. Sí, efectivamente. Creo que dejar a la persona aparte sabiendo, si es que sabes de autismo, las dificultades que pueden tener las personas en el espectro en hacer esa serie de gestiones administrativas y de Daniel, llamadas y porque de no búsqueda, lo ¿no? saben, Es que no lo porque no saben, no lo tienen ni idea. saben, no lo quieren saber. Y para empezar, no lo quieren saber porque no quieren escuchar. O sea, hay muchísima comunidad autista muy capaz de hablar, muy capaz de contar, muy capaz de como estoy aquí sentado ahora mismo, decirte, oye, mira, esto y esto y esto y esto, y enlazamos ya con los siguientes temas si quieres, y directamente invalidan el testimonio. O sea, Mm, el valor que puedo, o lo que yo puedo ayudar, por ejemplo, le puedo ayudar a mis peques cuando he estado en aula TEA o cuando he tenido peques en educación especial autistas, desde que ayudo a mi hijo, conozco el tema con la profundidad con el que lo conozco por mi hijo y hago 24/7 todo el año terapia, entrenamiento con mi hijo, eso no hay carrera que lo pague, o sea, no hay dinero que lo pague. Y al final escúchame que te lo estoy diciendo yo. O sea, de llegarme a mí, por ejemplo, yo trabajo en colegios ordinarios, la mitad, bueno, depende de dónde me toque, ¿no? Pero compañeros de clase decirme, es que eso no es autismo, no puede ser autista. Digo, no puede porque lo dices tú. Digo, porque es una cuestión de fe, porque, digo, te lo estoy diciendo yo, que lo conozco de primera mano, te estoy diciendo yo que tengo las pruebas, te estoy diciendo yo que llevo especializándome 15, 14 años en esto, que esta persona, que este peque es autista y si le haces esto, no va a funcionar.
Y si le dices esto, no es un caprichoso. Y si le pides esto otro, va a petar, porque es que no te está entendiendo y va a flipar. O sea, va a tener una crisis de la leche, va a decir, perdón. Va a tener una crisis brutal y yo les digo siempre, digo, las luces duelen, los ruidos les duelen. Digo, hay niños que no tienen, hay autistas que no tienen profundidad de campo y que no la procesan. Entonces, de repente te ven llegar como a fotogramas y se encuentran de repente a un profe aquí. Digo, que aparte hay un punto de, creedme, o sea, ¿cómo os lo hago entender? Digo, ¿qué necesitáis? Digo, saco un cerebro autista y os lo pongo aquí en la mesa, o sea, Sí, esa parte es tremendamente complicada y muy frustrante, además, ¿no? Y les pasa a muchas mucho. familias y a veces me llegan mensajes. Hoy, no sé si hoy o ayer me llegó mensaje de una familia con la que voy a hablar dentro de poco, que tienen todas las pruebas de psicólogos privados, también de la sanidad pública, y van al colegio y le llega un orientador y dice que no, que eso no se lo cree. Y es como, es Debería que tú no estar, tienes... Daniel, debería estar penado. O sea, Totalmente, sí, sí. De hecho, o sea, es que no, o sea, ya, bueno, ya hablaré con ellos, pero bueno, que hablen con el equipo de orientación educativa y que a por él, pero sin ningún tipo de contemplación, como puede ser tan pero sinvergüenza. ninguna, Sí, ninguna. O sea, que vayan a por todas porque además, igual que me he encontrado con profesionales que me han formado a mí, compañeras maestras, especialmente Sonia, una maestra, que me descubrió un autismo precioso, el autismo más bonito junto con el de mi hijo. Me he encontrado con gente a la que quiero matar. Matar literal, o sea, yo quería matar gente. Era como, mira, te puedo matar, o sea, eres un animal de bellota, un indocumentado y sobre todo no eres un sí. profesional. Mira, me he encontrado O con... hombre, mujer, o sea, me da Yo igual. me he encontrado de Eh, todo. Quiero pensar que el balance es más positivo que negativo, pero sí es cierto que yo he dado muchas charlas en universidades, en colegios y tal, recuerdo una, además de una chica, por supuesto, te estoy hablando de hace, yo estaba dirigiendo el centro de Badajoz, o sea, hace ya bastantes años, hace más de una década de esto, y me acuerdo que fui a un colegio, ahí en un pueblo de Extremadura, a un instituto, había una chica que venía a hacer sesiones con nosotros, con un perfil tipo Asperger, y claro, me fui allá a dar una charla a los profesores, a enseñarles lo que era autismo y tal, y yo estaba explicando y veía que al fondo había una profesora que estaba así, con los brazos sí. cruzados y haciendo así. Y yo un momento que paro la charla y digo, oye, perdona, ¿tienes algo que decir? Y dice, no es que lo quería decir, bueno, pero te lo voy a decir. Yo es que esto del Asperger no me lo No me creo. lo creo. Y fue como, mira, o sea, yo no vengo a discutir de ciencia contigo, o sea, yo vengo a Ya, explicarte las cosas. Si no quieres atenderlas, pues mira, yo no puedo hacer nada más, ¿no? Y te encuentras con posiciones así de vez en cuando, y es muy, muy, muy frustrante. Muy frustrante. Y además pienso, mucho. esta persona, esta desgracia, con perdón, Sí, sí. está educando, está mal educando a esta chica con la que nosotros, su No, familia y todo su está entorno nos estamos esforzando. maltratando. Sí, sí, está Está maltratando. maltratando, porque yo lo veo en los coles y al final cuando dicen, no, no le hace falta que le anticipe. Digo, Uf, no le no te hace hará falta falta. a ti. Digo, a ti no, pero a este niño menor de edad, que además es muy menor porque hasta 12 años en un cole, o sea, te quiero decir, a este chavalín, a esta personita, le da la vida o se la quita. Si Y él no lo significa, necesita, es cojonudo también, es que perdonad. O sea, es una cuando escucho frustración el muy, no muy lo grande. necesita, no le hace falta, es cuando digo, le hemos cagado. Ahí yo cuando un profe Sí, me dice eso, ya digo, la hemos cagado, ya lo tenemos difícil aquí. Sí, sí, es la sí. frase, es la frase. O también está la de, pero no suspende. Ah, sí, Y pero es muy tú, listo. ya, es muy listo. Digo, ya, pero mira, llega a casa y se quiere morir 3 veces Sí, porque hoy le habéis cambiado tanto el horario o habéis hecho no sé qué o el comedor era tan agobiante que se quiere morir 3 veces, ¿vale? O sea, no sé cómo lo ves. Una pregunta que nos hacen que tiene que ver con las profesiones dice, saludos desde México, soy psicólogo forense y soy autista. ¿Ven ustedes o han explorado el concepto de la interseccionalidad para atender y comprender las diferencias entre las personas en el espectro? Yo, como interseccionalidad, no termino de saber a qué se refiere. pueden ser varias cosas. Yo creo que, Sí, que a lo mejor se refiere al hecho de el tratar el autismo desde una perspectiva interseccional, que abra todo ujú, el espectro y que se trabaje. Yo creo que eso al final es un poco lo mismo de lo que estamos hablando. No sé sí, si se habla de interseccionalidad profesional, que también es otro punto de vista que también es súper interesante, evidentemente, pero bueno, totalmente. pero que es algo que ya hemos tratado ahora en el directo, creo que es Ujú, súper, súper, súper importante hacerlo. sí. También nos dicen, y por supuesto, completamente de acuerdo, el diagnóstico de niños y adolescentes en el espectro es una deuda enorme. Mira, el otro día en una reunión maravillosa en Barcelona, el 2 de abril, con Sara Codina, mujer y autista, y con un grupo de gente maravillosa, Viviana, Daniel,
David, perdón, los Davides, Bea, y cambia el cuento también que estaba por allí. Bueno, me dejaré gente fuera, perdonadme. Hablamos justo de lo que llamaron la generación perdida, o lo que han llamado la generación perdida, todo ese grupo de mujeres que durante la última veintena de años, tal vez, los últimos 25 años, por ejemplo, se ha dejado fuera del autismo, se ha dejado sin diagnosticar, a día de hoy se nos sigue invalidando, se siguen invalidando los diagnósticos y el sesgo de género es brutal. Y yo te pregunto una cosa, si hubiese más profesionales autistas, psicólogos, me da igual, terapeutas, ¿esto ocurriría? Yo tengo una opinión. A ver, aquí hay un sesgo muy grande de género, evidentemente, causado por cómo se definió en su momento, hace 60 años, el tema del autismo. ¿Por qué? Porque se pensaba que era un diagnóstico que afectaba casi exclusivamente a varones y a las mujeres que afectaba eran muy gravemente afectadas, por así decirlo. Y esto, el DSM, a partir del 3 y el 4, con el síndrome de Rett, incluido dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, no la ayudó precisamente, porque claro, el síndrome de Rett sí es cierto que es un síndrome muy incapacitante, por así decirlo, y que tiene un curso muy complicado. Claro, eso apoyaba esta teoría, decir, vale, se dan pocas mujeres, pero están ahí, representadas un poco el síndrome de Rett, y algunos casos raros ahí de que no sabemos un poco dónde meter. Estaba el TGD no especificado, que estaba ahí, que era como un cajón desastre, y ahí de repente había muchas mujeres, ¿no? Yo me encontraba muchas chicas que venían de ahí con un TGD no especificado y eran unos Asperger o tipo unos súper claros, ¿no? Pero bueno, estaban ahí, ¿no? Entonces, claro, si partimos desde esa perspectiva, pues ya está fatal, porque además es que una de las cosas que te suelen decir es, pero si eso sea solo en chicos, o casi solo en chicos, y ese casi solo en chicos, ya coge y hace a todas las mujeres, ¡plas! Y les mete una hostia y las manda ahí a la calle, ¿no? A Cuenca, claro, todas para allá. efectivamente. Entonces, claro, y luego ya cuando hablas con algún personal médico, pues te dicen, bueno, nada, ya, claro, el síndrome de Rett. Como, bueno, a ver, para empezar ya ni siquiera está dentro de los TEA, el síndrome de Rett, con lo cual ni eso. Entonces, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, claro, aquí también hay una perspectiva también que ya no solo que es género y son roles sociales asignados a perfiles masculinos y femeninos. Y es lo que digo Con el patriarcado hemos topado, por desgracia. Totalmente. Es decir, yo se lo digo muchas veces y lo hablo con profesionales, claro, el chaval que no se relaciona con otros niños, no juega al fútbol, que es callado, enseguida, joder, todas las alarmas, ¿no? Ostras, ¿qué le pasa a Pepito que no juega al fútbol y no sé qué? No? Venga, al especialista, ¿no? Con suerte. La niña, en cambio, no habla, no se relaciona, está ahí con sus libros. Está calladita, siempre ordena sus muñecas, que bien recoge todo. Es que está así, es que es tímida, pero está muy bien educada y tal, claro. No, qué niña más maja, qué maravilla, que no te da guerra. ¿No? Efectivamente, y al final lo que vemos es que por eso digo que tenemos que ir más allá de eso, que otra vez volvemos otra vez a eso, son síntomas, son señales que todo el mundo ve. Luego están los signos, que son los que vemos los profesionales. Pero tenemos que ir más allá de los síntomas y los signos, porque al final los procesos que subyacen a esa sintomatología, tanto en hombres como en mujeres, como en personas no binarias, son los mismos en autismo. Los mismos. Lo que pasa es que unos tienen pues más intensidad que otros por diversos factores, entre ellos culturales, por ejemplo, lo que hablaba de sociedad y de género y de raza, de etnia y de todo eso influye, evidentemente. Pero si escarbas, es lo que yo digo siempre, si escarbas, es lo que yo digo a las chicas de mi equipo, tenemos que escarbar para ver los procesos y decimos, a ver, aquí esto que tiene que ver, vale, esto es no, es que es muy cabezota, no, es que estamos hablando de que hay pensamiento dicotómico y esto también se traduce en el plano emocional. No, es que es desordenado. Bueno, a ver, quizá que haya un factor de funciones ejecutivas. No, es decir, hay que ir escarbar muchísimo más. Y si escarbas, te das cuenta que tanto en hombres, como en mujeres, como en personas no binarias, como en personas de toda etnia. En seres humanos, es que ya está bien, o sea, al final es un tema de conocer y entender el autismo y de seres humanos, de decir, no, es que es la neurodivergencia. O sea, en este caso centrada la neurodivergencia en el autismo, pero al final Y fíjate que al final, incluso si se quieren apoyar en esas estadísticas antiguas de la prevalencia tanto en chicos como en chicas, encima es que ni siquiera se actualiza, porque ya en los años 80, cuando se inventó el término TEA,
por Lorna Wynne y Rudy Gold, etcétera, ya hablaban de que no, que seguramente estarían a la par, que estarían 2-2, ¿sabes? Entonces, como, es que ni siquiera os habéis actualizado, desgraciados. Es que me da una rabia cuando leo esas cosas de médicos y ni siquiera digo, pero ¿tú en qué año vives, tío? O tía, o lo que sea, pero no te da vergüenza de hablar de autismo. No, pero ¿por qué te 70? mantiene la licencia? O sea, de verdad, ¿por qué te mantiene la licencia? ¿Por qué si un señor o una señora quiere conducir, le piden que renueve el carnet? ¿Por qué te dejan conducir a ti como señor del autismo, señora del autismo, con semejantes barbaridades que estás diciendo? Y que encima son palabras de Dios, te quiero decir, como tú lo dices, sí, pues esto es lo que hay. Por ejemplo, ahora hay una pregunta aquí, un comentario que dice algo al respecto parecido. Dice, algunos profesionales de la salud mental hacen mucho daño a las familias. Ayer me dijo que soy yo la que quiere que mi hijo tenga TEA. Que yo leo e investigo mucho sobre el tema y por eso quiero que sea así. A ver, señores, señoras, señoros del universo. Las madres, salvo que tengamos un trastorno mental, que corrígeme, si no es Munchausen por poderes, algo parecido, ¿vale? No queremos que a nuestros hijos les pase nada, hijes. No queremos que estén mal, enfermos, malitos, que sean diferentes. No, queremos que sean felices. Y creo que es una de las cosas que nos une a la humanidad en cualquier cultura, en cualquier dimensión, salvando, en fin, excepciones. Que digo siempre, les digo siempre a las madres, confiad en vuestro radar. Digo, ese radar, o sea, raramente falla. Y sabéis vosotros mucho más de Y no me digas eso que lloro, de verdad. O sea, qué pelea, qué pelea. Mira, os cuento una anécdota. Os cuento una anécdota personal mía. Yo tengo 3 hijos, 2 chicos y una chica. El mayor sí está diagnosticado como autista. El segundo, hacia los 8 años empezamos a ver que algo muy evidente pasa y nos confirman, ¿vale? Desde siempre lo habíamos visto, pero bueno. Algo sabíamos, pero ni yo tenía la formación que tengo ahora, ni el mundo era como era, en fin. El mediano empieza a tener a la misma edad más o menos los mismos síntomas, rasgos, comportamientos que su hermano mayor y es como, ya hasta aquí ya llegó. O sea, esto vamos a ir a ver porque es total. Pero ¿qué ocurre? Que mi casa lleva siendo autista desde hace pues unos 8 años más o menos, 6-8 años. Autista cuando digo es, como decimos, hablamos aspergiano, o sea, hablamos muy literalmente, hay mucha anticipación, hay mucho apoyo, mucho de vivir bien, mucha adaptación en el ambiente, o sea, de hacer la vida fácil a la gente para que la gente no sufra. En concreto, mi hijo, para que no sufra, y de rebote yo tampoco, porque así no tengo una crisis de 3 horas dándose cabezazos o metido debajo de una cama, etcétera. Entonces llevamos a mi hijo mediano a diagnóstico, un diagnóstico de 2 horas para diagnosticar. Y en ese diagnóstico da tiempo a que nos cuenten, claro, yo llego con toda mi información, con mi formación y con mi información, ¿vale? Que, pues por desgracia o no, debo ser de esas madres tocapelotas que llegan y te dicen, ya llegó la lista, que llega y se cree que sabe de todo y que sabe, digo, mira, que me dedico a esto, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces nos hablan con toda su paz de autismo no especificado según DSM-4, que sí que encajaría, que da en la puntuación, no recuerdo ahora el cuestionario, 35 puntos cuando el corte está en 34, pero que no es suficientemente autista. Y claro, yo me quedo mirando, pero que no tiene contacto ocular, pero que tiene dificultades en la expresión, pero que tiene, y además que todo esto, claro, como lo ha evaluado en clínica muy, muy rápido y de forma muy concreta, es muy posible que en contextos más abiertos, pues evidentemente marque como muchas más dificultades. Y yo, ya, claro, digo, ¿en serio? No jodas, o sea, es como, ¿de verdad tú crees que tal? Entonces, mi hijo mediano no es autista por un punto, que es como, porque además no se puede poner esa etiqueta, independientemente de que yo le diga, tiene una literalidad que se cae para adelante, hay dificultades de comprensión de cosas sociales, no tiene amigos, está sufriendo muchísimo porque no se adapta a las cosas, en fin, una serie de cosas, y ya el hecho de ser su madre, aunque yo tenga 15 años de profesión, aunque tenga una licenciatura, aunque tenga una especialidad en audición y el lenguaje, da igual, porque como soy su madre, no soy fiable y entonces no tengo razón, no soy objetiva. Entonces, mi hijo no es autista. Igual que el que sube escaleras, pues da igual. Me hace mucha gracia que se dé muchísimo valor a las pruebas que al final son cuestionarios, ni siquiera son pruebas psicométricas, son cuestionarios que pasas, que tú lo pasas, que es como, a ver, ¿qué punto aquí? Esto lo hablaba el otro día, ¿qué punto aquí?
porque a mí me preguntan muchas veces cómo se hacen los diagnósticos y qué pruebas hay que pasar, si hay alguna prueba de autismo y todo ese Sí, tipo de cosas, ¿no? Entonces tú coges cualquiera de estas, el ADI, el A2, que son las más estandarizadas de utilizar y que son una mierda, sí, con perdón, sí, coges y tienes que apuntar, un texto, tu hijo, bla, 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 3, 2 o 1. Y yo, ostras, ¿y aquí qué pongo? Porque no es ni 3 ni 2 y hace el profesional. Voy a poner un 2. ¡Pum! Ya lo has cagado. Ese es el punto que a lo mejor dice que claro. es autista o no es autista. Con la suma total que haga al final, los baremos que hagan total. Entonces, este tipo de cosas son una auténtica barbaridad. Una evaluación de autismo no puede hacerse así ni de broma y, por supuesto, no puedes depender solo de lo que pases, No. un cuestionario que pases en un rato ahí determinado. Para Y empezar, en porque concreto, condensas vivencias de la familia, la sí, sí, condensas sí, y la pasas por un embudo sí. y lo dejas en un número. 2. Es increíble, no sé, me parece flipante. En 2 horas, no sé, es que alucino. Yo en 2 horas no empezó ni a conocer al peque. O sea, Claro, es así. o sea, claro. Y aparte, lo A digo conocer mucho, al peque en el sentido de que se sienta a gusto conmigo, estemos ahí jugando un poquito para que esté tranquilo, me conozca, y claro, otro día ya venga, pasamos y hacemos pruebas. Es que me parece alucinante, no esas pruebas express, sí. alucinante. Y aparte que lo he visto, que me lo han contado madres que están ahí fuera en el proceso, que se han quedado y oyen, venga, venga, contéstame, venga, y esto, o sea, que van como, venga, rápido con el cronómetro, Dale, dale. que después viene otro, rápido. O sea, no sé, me parece flipante. Es muy terrible. Aparte, para mí fue una gran decepción porque, bueno, esperaba que no fuera así. Para mí era muy importante esa confirmación porque además lo que muchos profesionales, por desgracia, no se dan cuenta es que de ese diagnóstico, de ese carné, como digo yo, que te dan o no te dan, dependen el resto de ayudas. Dependen un montón de cosas. Por ejemplo, mi hijo no tiene derecho a... Y bueno, nos estamos centrando en esto, pero simplemente como, o sea, no tiene derecho a hacer acné o a tener adaptaciones en el cole porque no tiene el papel. Ya, Y tengo a esa profesora que hace así, como bien decías, se sienta con cara de mala hostia y te dice, me la pela porque tu hijo no es acné, así que no tengo por qué hacer nada, ya, ¿sabes? ya. Entonces, bueno, a ver, que nos hacen una pregunta por aquí en concreto. ¡Oh, mujer Asperger! Dice así Hola. Laura. Hola Laura, ¿no deberían los profesionales cualificados junto con autistas crear un manual de diagnóstico que no sea una porquería? Doy fe de ello. De hecho, volviendo al autismo y profesionales, esa mirada que puedo tener yo ahora cuando veo a un peque que se comporta o por mi experiencia con la comunidad o que puedes tener tú, esa no sé cómo llamarlo, intuición, instinto, que te hace ver a esa persona autista y que de repente dices, esa persona es autista, y la gente te mira como diciendo, ¿qué dices? Y tú, sí, fíjate en cómo hace un steaming, en cómo cambia la voz, en cómo hace no sé qué, en cómo no mira los ojos, en cómo, en un montón de cosas, en cómo es completamente, eso no mejoraría muchísimo. O no tendríamos que estar, hablo como comunidad autista, no tendríamos que estar ahí diciendo, yo le voy a poner un ejemplo muy concreto sobre esto. Con todo el cariño del mundo a los hombres, que yo soy madre de hombres, casada con hombres, adoro a mi padre, pero ¿me vas a venir tú a explicar a mí lo que es la regla? Cariño, o sea, ¿de verdad me vas a decir tú a mí lo que es la regla? Y esto se lo decía a una persona de Autismo España. Era como, no, no, porque los profesionales tienen que opinar y tienen que decir. Digo, ¿sí? ¿Más que la comunidad? O sea, ¿me va a explicar o alguien mejor que quien ha sufrido una crisis? Me acuerdo ahora mismo de Sara, Sara Codina, cuando tuvo un problema con la pirotecnia. Mejor que Sara me lo va a explicar Daniel, por ejemplo, que está ahí. Daniel no vale como ejemplo, pero entenderme. Fulanito, que está en su despacho, va a explicar mejor lo que siente en una crisis por una pirotecnia, por ejemplo. Creo que lo ideal es la combinación, es decir, que las personas en el Exactamente. espectro expliquen cómo se sienta en primera persona y qué es lo que perciben, lo que digo yo, esa empatía a la que yo no puedo acceder, puedo intentarlo y yo muchos años intentarlo, lo seguiré intentando, pero no lo voy a explicar tan bien como otra persona en el espectro, por eso conviene que las personas en el espectro se junten para hacer ese apoyo a nivel emocional muchas veces, decir, oye, eso también me pasa a mí y eso yo también lo siento, porque yo puedo hacer ese ejercicio empático, pero es falso al fin y al cabo, ¿no? Yo me intento O poner, al pero no me menos voy a no es poner una persona más. completo, al menos no es Exacto. completo. O sea, el hecho Entonces, de que... entonces Sí, dime, la dime. idea, la idea es juntar esa parte con la que te comentaba yo, y luego los profesionales son los que enseñamos son los procesos que subyacen ahí y la combinación daría pues es una combinación con perdón cojonuda en el sentido de decir te explicaría un todo
por supuesto, podríamos, que es la idea, sacar el autismo del modelo médico e ir más allá de los síntomas y de las taras, a ir a las capacidades y a las características. Eso es. Pero creo que es súper importante, y esto lo comentaba también el otro día con una familia, que es importantísimo para las familias, también para las propias personas en el espectro, que se empoderen en conocimiento técnico del autismo, que no solo nos lo asesoremos los profesionales. Totalmente. Pero como vos sois tan sinvergüenzas, y me pasa también con el tema de la medicación, que a mí me resulta alucinante, pero me vale para cualquier terapia. Es decir, tú no puedes decir que pones una medicación o una terapia o una estrategia o lo que sea y no explicar todo y por qué. O sea, lo tienes que explicar, estás obligado y las familias tienen que pedirlo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que los profesionales ven, muchos de ellos, que hay una instancia muy grande también porque les gusta sentirse ahí como dioses ahí detrás de su mesa blanca y decir, bueno, vas a tomarte esto que te va a venir muy bien, ¿no? Una vez al día y luego veremos si aumentamos no sé qué. Bueno, no, a ver, vamos a explicar qué es este proceso, cuál es el principio básico de ese medicamento, ¿no? Muchas veces se dan neuromoduladores, que son antiepilépticos a peques en el espectro o adultos en el espectro y no se explica lo que es, o antipsicóticos, por ejemplo. Tienes que explicar qué principio se basa ese medicamento. ¿Por qué se lo estás dando? Exactamente, o sea, ¿en qué se basa esto? Exactamente, y no es para que esté bien. No, ¿cómo que para que esté bien? Para eso que se vaya a hacer equinoterapia, se lo pase de puta madre el niño. Si das un medicamento, natación, que nos ejemplo, encanta. Tienes que explicar muy bien. Entonces, con los conocimientos técnicos igual, porque no es lo mismo cuando tú te enfrentas a otro profesional, sea de la educación o de la sanidad o clínico, diciendo que, bueno, es que mi hijo tiene dificultades y es muy rígido, a decir, bueno, no, es que mi hijo, mira, procesa esto de esta forma, necesita un procesamiento por imágenes porque si no nos retiene la información en la memoria de corto plazo. Totalmente. Necesita que le explique la forma muy clara porque es tremendamente literal. Y cuando hablo de tremendamente literal es que si le dices por ahí, no se entera que es por ahí. Le tienes que decir exactamente en el segundo. Mi hijo, si le decías, quédate quieto, ni te muevas. En plan, tal, hacía así. Y se quedaba tieso. Y entonces me miraba con cara de horror, o sea, era como pero tú literal, le explicas a otro profesional, se lo dices con palabras técnicas, dice, joder, cuidado, que esta señora o este señor... Ahí va. Esta persona sabe y dice que oye, cuidado, me tengo que poner las pilas, ¿vale? Porque muchas veces ven que hay una instancia tan grande que no merece la pena. Bueno, tómate esto que le viene bien, llévale a esta terapia que le viene también muy bien. No. Y la frase, una de las frases favoritas que se ha acuñado, que yo he acuñado y que a día de hoy me arrepiento y entonces me da culpa, es: sois sus padres, no seáis sus terapeutas. Y ahí hay un pero como un camión de grande. Vamos. Mira, sí, una cosa, Laura Cubas, que está por ahí, Laura, que adoro, el otro día hacía un directo con Dafne de integración sensorial, explicando procesos sensoriales, explicando información que era maravillosa. Si no lo habéis visto, ir al perfil, es un directo de Navidad, es maravilloso, ¿vale? ¿Por qué? Porque me da la información para que yo pueda proteger, ayudar y cuidar a mi hijo con cosas prácticas. Es decir, estás diciéndole esto y no lo está entendiendo, está procesando esto de esta manera, tiene hipo en esto, hiper en esto otro, cuidado con esto y tal. Y esto lo enlazo con el concepto de la comunidad autista, en la que intento representar, nos tenemos que empoderar. Lo relaciono mucho con el movimiento feminista, lo hablaba el otro día con una persona en el espectro, con Josué, y con el movimiento LGTBIQ+. O sea, al final no nos queda más remedio que empoderarnos, que hacernos fuertes y decir, no, vamos a hablar el mismo idioma, y si quieres darle a mi hijo un antiepiléptico, si quieres darle a mi hijo un antipsicótico, lo que sea, me vas a explicar por qué. Y me vas a decir por qué y en qué dosis, y vamos a debatir juntos, porque este endiosamiento de los profesionales médicos, los neurólogos, ¿me puede alguien explicar de verdad qué coño hace un neurólogo? Que yo le llevo a mi hijo, lo siento en una silla 20 minutos, le mira mucho, me pregunta, ¿qué tal? Mal, se mueve mucho, vale, TDAH, ala, circula. ¿Qué sabes tú de ese niño? ¿Qué sabes tú de nada? Pero como eres neurólogo todopoderoso, tu carné, tu diagnóstico, tu palabra vale más que la mía, que me paso 24/7 con este crío, que te puedo decir si el agua le duele o no le duele, el tamaño del cuadradito que tengo que cortarle de la zanahoria para que se la coma, porque si no tiene ese tamaño no se la va a comer y si no come se muere. Y gracias a mi esfuerzo, gracias a que yo estoy investigando, porque yo soy muy en ese sentido, entro en hiperfoco y me pongo con las cosas y tiro del tío. O sea, mi hijo no comía, porque mi hijo tiene un problema de hipersensibilidad con las texturas interesante. Entonces, era como no te debe comer algo más y no consigue que comas más, te vas a poner enfermo. Y estamos hablando de tu vida. Mi hijo, el que ahora es
superdotado o altas capacidades, que es un señor que habla, que juega con sus colegas y que te vacila. Mi hijo no comía y si no comía se moría. Pero claro, tú llegas al pediatra y te lees, no pasa nada, que es delgadita, así está mejor. Y yo como ya no come. Digo, se me muere el animalillo. O sea, ¿qué ocurre? Que eso lo tuve que hacer yo. O sea, en el sentido de familias, por favor, parejas, papás, sobre todo, papás, mamás de pequeños en el espectro, empoderados, o sea, investigar, preguntar a la comunidad, preguntar a gente de confianza, de verdad, como Daniel, como Dafne, que son profesionales que trabajan para nosotros. Y cuando algo no salga, os chirríe, salga mal y digas, esto es una mierda, o sea, me acaban de colar un gol muy terrible, me acaban de ningunear, de humillar, tal profesional que fuera, quejaros. Hacíamos un directo hace poquito en relación con esto. Tenemos que dejar de permitir que nos maltraten. Al menos los que tengamos mayores capacidades o mayor voz o lo que sea, no me da igual, tenemos que colaborar para estar todos juntos hablando de esa unión de la que hablábamos al principio en el espectro y unirnos todos juntos y decir, no, perdona, que somos comunidad y que esto que está pasando no puede pasar. O sea, que no podéis tratarnos así, que esto está mal. ¿Que el sistema no lo voy a poder cambiar? Pues no lo cambio, pero en este sistema de mierda que tenemos, te voy a plantar una queja como un castillo. Digo, que vas a flipar. Porque si no, al final... Dime. No, que digo que es súper importante esa parte. Y creo que, y además yo lo he visto, yo lo he vivido. Cambio de padres con los que Totalmente. trabajo que van adquiriendo conocimiento y de repente se enfrentan a esos agentes que interactúan con sus peques o con sus chavales o con ellos mismos y se produce un cambio terrible positivo cuando sabes de lo que estás hablando y el otro dice, ostras, que esta persona sabe quizá más que yo de lo que esté hablando. Es muy distinto a cuando, bueno, no sé qué le pasa. No, ahí está, le das carta libre a decir, bueno, pues hago lo que me da la gana y te explico quizás lo mínimo y así paso a otro lado y a lo mejor digo, no me esfuerzo porque a lo mejor no lo vas a entender, ¿no? Hace un poco ese prejuicio, Claro, ¿no? Y me pasa también, o sea, no solo con los neurólogos, creo que es una cosa que es importante trabajar con absolutamente con todos los profesionales. Es decir, a mí me llegan muchos relatos y mucha gente que contacta conmigo para pedir mi opinión profesional y para hacer intervenciones. ¿Y qué terapia va tu hijo? Pues va a logopedia, va no sé qué. ¿Y qué hace allí? Pues no sé. ¿Cómo que? Pues no sé. O sea, no puede ser que lleves a tu hijo a terapia. Para empezar, que me parece alucinante que todavía se crea. Claro, porque tenemos quizás esa concepción del autismo de que voy a llevar a mi hijo a terapia una hora y me lo va a transformar, me lo va a curar claro que mágicamente. Una pero Daniel, si tenemos superpoderes, o sea, llegamos y decimos, ¡pum!, el botón, digo, ahora va y habla, digo, magia. Exacto. Y encima, o sea, algo que me parece alucinante, que los profesionales no os comenten, ni que vosotros tampoco sois parte culpable, de decir, oye, no, coméntame qué estás haciendo con mi peque, qué te estás trabajando, cuál es tu objetivo. Muchas veces pregunto, ¿pero tenéis objetivos por escrito? No, nada. Entonces digo, pues entonces esto qué cachondeo es, porque o sea, tú vas, el niño va y si mejora de puta madre el profesional, pero si va mal, oye, que yo no te he prometido nada. ¿Dónde está escrito eso? No. Programaciones por escrito, que después a lo mejor se pueden cambiar, porque cambia la hipótesis o utilizamos una técnica que no funciona. Sí. Ok, puede pasar, pero eso es. un poco de rigor científico, que somos científicos, o se supone que lo somos. Entonces, eso para empezar. Y segundo, que es que encima en autismo pasa una cosa que a lo mejor no pasa en otra serie de condiciones, que es que hay muchas dificultades de generalización. Y yo he visto a chavales en el espectro actuando de una forma que dices tú, ha aprendido una técnica de la hostia, le han enseñado una herramienta para esto, de la leche que te quedas alucinado, le coges, le cambias a un contexto en el que cambia un elemento solo que para ti es exactamente igual y no lo utilizas y dices, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Cómo es posible esto? No, es importantísimo generalizar los aprendizajes en autismo y los tienes que llevar a los contextos naturales. ¿Cuáles son los contextos naturales? El colegio y la casa, principalmente. Entonces, si no hay una interacción súper importante, no hacemos nada. Yo muchas veces me llegaban los padres, principalmente padres, varones, toma Daniel, aquí tienes a Menganito, y le tenía que agarrar yo el brazo, tú ven para acá, tú ahí. Y le metía dentro y digo, no, hoy voy a trabajar contigo, tío. Tú, venga, ponte a dibujar o ponte con este juego y ahora estoy un rato contigo. Pero voy a hablar, a trabajar con tu padre, que es el que tiene que esforzarse para que tú y tu entorno sea más favorable para ti. Y es una cosa que es difícil cambiar de concepción. ¿Por qué? Porque venimos del modelo médico y en el modelo médico te doy una pastillita que te la da el especialista ese que va con una bata y sabe mucho más que tú eres un ignorante y te cura a tu niño. Claro, te lo cura, porque además es que es tan terrible, es una falta, de verdad, en la parte de comunidad o sea, es tan terrible, es una falta de respeto tan grande, porque además hay una parte de, es que la culpa es tuya.
O sea, quiero Por decir, supuesto. padre, madre, familia, profesor, me da igual, en la mayoría de las ocasiones, y por suerte, por favor, por desconocimiento, pero no siempre. Y hay un punto de la culpa es tuya porque este peque procesa así y no así, o esta persona procesa así y no así, y si haces esto, provocas esto, y aún así dices que no, y que no, y que seguimos con esa mierda, quiero decir. Yo, para Sí, sí. empezar, el tema de las terapias es un tema muy complejo porque, a ver, ¿cómo lo explico esto? La terapia fuera del entorno natural es difícil que funcione. O sea, Yo le he hay dicho que siempre, implementar las terapias de otra manera. No sé si yo, me explico. Y con esto, yo soy maestra de sin lenguaje, ¿vale? O sea, yo sé hasta dónde llego en un cole con un peque, y si vienes la frustración de decir, es que te veo media hora, 40 minutos, 2 veces a la semana, ¿qué te doy con esto? O sea, ¿en qué te ayudo con esto? muchas veces, lo digo siempre, y muchas madres, sobre todo madres, es así, tíos, poneros las pilas porque sois lo puñetero peor. Padres. Me Sí, contactan y dicen, lo siento, con entonces, cariño, pero no. O eso, sea, me con dicen, cariño, pero no. no, es así. Y me contacta y me dice, pero entonces tú vas a trabajar con no sé quién, con otro. Digo, no, 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 no. Yo a tu peque lo voy a ver, si lo voy a ver, pero voy a trabajar contigo. Es así, es decir, con chavales muchas veces es muchísimo más importante trabajar con los padres, que son los que están 24 horas o la mayor parte del tiempo con el peque. O sea, el que yo pueda trabajar con un chaval, sí, a partir de cierta edad sí lo puedo hacer. Pero sobre todo con peques, el trabajo es con los padres y son los padres los que tienen que acudir a aprender y a aplicar después las cosas. Y el terapeuta, después, cuando el peque ya se puede valer un poco por sí mismo, por ejemplo, con preadolescentes, por ejemplo, ya sí puedes hacer, coger y decir, sales de tu despacho y dices, me voy a ir ahí a dar una vuelta al parque y voy a ver cómo va este chaval. Porque resulta que muchas veces pues, te das cuenta de cosas flipantes como preadolescentes, adolescentes, incluso jóvenes adultos, que no saben comprar en la barra de pan, por ejemplo, porque les han infantilizado tanto que, no, ya lo hago yo, tal, tal, y no saben ciertas cosas que son súper básicas. Y eso es lo que tiene que hacer el terapeuta, irte con ellos, como me iba yo, por ejemplo, y me iba, vamos a ir a la tienda de cómics, y hacíamos todo el proceso, venga, vamos a buscar en Google Maps por dónde se va, tenéis que estar atentos, venga, lo vamos, ¿tú qué Sí, comité quieres pedir? El de la patrulla X, bueno, pues vamos a buscarlo, si no, como le preguntamos al dueño, venga, vamos a ensayar como le preguntamos al dueño dónde está el cómic, y lo practicamos en los contextos reales, porque si no, no funciona, no eso es. funciona. Tiene que ser así. Eso, por ejemplo, en especial, que la gente tiene, o al menos a mí me llegan siempre muchos comentarios de la educación especial es una mierda, hay que quitarla, no sé qué, no sé cuántos, porque es un sesgo, porque lo estamos... no, en especial lo que hay es mucho desconocimiento de qué es lo que se hace allí, que parece que nos dejan a los niños y nos los comemos, o los atamos, o los aparcamos en un armario de niños para aparcar, ¿no? O sea, no, en especial se hace mucho, es vámonos a comprar, vámonos a hacer esto, vamos a pedir un no sé cuánto, vamos a hacer algo práctico de esto. Y esto no va en contra de los terapeutas, de verdad, que por ahí hay profesionales de verdad maravillosos, pero hay muchos que no lo son, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y eso hay que decirlo, y tenemos que empezar a decirlo, tenemos que empezar a decir, este profesional con tal número de colegiado me ha dicho esto y ha argumentado esto, y le pides que te lo ponga por escrito, y le plantas una queja en el colegio como un castillo de grande, en el colegio de psicólogos, de psiquiatras o de lo que sea, y empezar a decir, no, por ahí no pasa, o sea, esto no puede ser. O sea, esto no puede estar pasando así. Una de las cosas que yo más he aprendido y he descubierto en la comunidad, por ejemplo, es el tema de la terapia ocupacional, que para mí era, por el perfil de mi hijo, pues bueno, ha sido de otra manera o yo no lo he conocido bien, y creo que es fundamental. Creo que es fundamental, es una de las partes, creo que más desconocidas para mucha gente. Lo que más hago cuando hablo con, bueno, hago así, perdonar, cuando hablo con alguien en la comunidad es decirle, ¿tienes hecho un perfil sensorial? Sí, no, la mayoría de las veces es, ¿qué es eso? Digo, mira, esto y esto otro, no sé qué, no sé cuántos. Digo, mira, acude a un terapeuta especializado para que te haga un perfil, para empezar a entender qué es lo que te pasa. Porque cuando lo entiendes, te das cuenta de que no estás roto, de que no te estás enfermo, de que eres diferente o procesas diferente. Y le estás pidiendo, y eso lo explico a los padres muchas veces, digo, tu hijo es un Apple y el mío es un Android, o tú eres un Android. Y le estás pidiendo al Apple, al iPhone, que funcione como si fuera un Android. Y no funciona así. Digo, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Ninguno. Este es el que, para empezar, es el que tienes, con lo cual, solo que lo quieres devolver, que no te dejan ya devolverlo al chaval, o a la peque, que si te ha tocado iPhone, pues chicos, te ha tocado iPhone. Eso es un Digo, es concepto que a guapísimo. veces es un concepto que a veces les cuesta a muchas familias el aceptar y es una de las cosas en las que yo hago Sí, muchísimo hincapié, decir,
tu hijo es autista y va a ser autista toda la vida. O sea, acéptalo ya. Cuanto antes lo aceptes, Sí. antes empezamos a trabajar. Es decir, no puedes seguir intentando que tu hijo sea neurotípico. Digo, porque para empezar vas a fracasar y le vas a machacar. A tu peque te vas a sentir mal tú y va Es a ser un que caos. se le va la salud mental, es que es la parte que volvíamos al principio de la tasa de suicidios, etcétera. ¿Me Sí, oís sí. bien? Ah, vale. Es la parte de decir, esa negación, esa invalidación de la persona autista, de la identidad autista, está matando a la gente. Porque la invalidación, que puede parecer algo muy pequeñito, en un contexto chiquitito, como de no pasa nada, porque no es autista, es que es rarito. No, eso, al final es una bola muy grande de nieve que llega hasta aquel profesional que cuando vas al médico y tienes una crisis, te trata como si estuvieras con el loco o como si fueras, o hasta ese policía que de repente, en mitad de una crisis, de un meltdown, de un burnout, de lo que fuera, te detiene, incluso te puede llegar a disparar. Aquí en España no, pero en Estados Unidos es mucho más fácil, porque cree que estás trastornado y no está entendiendo lo que está pasando. O sea, al final, todo es una bola mucho más grande, mucho más importante de decir, es que entendamos la identidad autista, respetemos, porque además no hay otra. O sea, esto no es una cuestión de, no, es que porque yo no quiero que haya autistas. Digo, ya, pues habrás elegido susto, que dicen en mi casa. O sea, los hay, te guste, no te guste, pese a ti, somos autistas. Y lo único que estás haciendo es hacernos daño. Por eso empieza el proyecto de comunidad, para decir, estamos aquí. O sea, estamos aquí, existimos, tenemos voz, queremos colaborar, podemos ayudar. Mira, por ejemplo, ahora hay un proyecto precioso, que ojalá salga muy prontito, que es muy bonito, que lo ha empezado Mar, que está por ahí en el directo, creo, viéndonos, y que simplemente es un espacio, es un proyecto que todavía estamos iniciando, pero un espacio neurodiverso para decir, esto existe y además esto lo podemos llevar nosotros. Yo te puedo ayudar como autista a que tu peque funcione, a que esta persona, oye, mira, que cuando me viene la regla, muchas mujeres, tengo unas movidas, cuando me viene la regla porque no sé qué, ¿qué hago? Digo, pues mira, esto y esto, otro. O sea, al final es visibilizar y hacernos, sacarnos, yo lo digo siempre como, estamos en nuestro hiperfoco, así, súper interesados en lo nuestro. Entonces creemos que es responsabilidad solo nuestra el hacer activismo, el salir, el yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que conseguir. Y no nos damos cuenta de que estamos rodeados, pero rodeados de un montón de comunidad, que está en superfoco y que si hacemos así y levantamos la vista, estamos todos ahí y podemos funcionar juntos. Y además, podemos funcionar juntos con gente como tú, con gente como Dafne, con que siendo neurotípicos o me da igual, trabajáis para la comunidad, estáis ahí para que nuestra vida sea mejor y para que no tenga que estar una compañera con ganas de tirarse por un balcón porque consideran que no es suficientemente autista o que, pues no sé, como me decían antes. 4,8 en autismo y no llego Sí, al 5. tienes un 4,9, qué putada, ¿sabes? Sí, Es como, uy, casi, para la próxima mejor, ¿eh? De aparte, no seas tan exagerada porque lo que estás buscando es llamar la atención. Sí. Sale un poquito de casa, hija, date una vuelta. Digo, ya. Ese tipo de cosas, sí. Pues sí, mira, hay un par de preguntas. Venga. A ver, dicen por aquí. A ver. Pusimos una reclamación al psicólogo de la Seguridad Social. ¿En el colegio de psicología también la puedo poner? Sí. Por ejemplo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que tienes que cogerte el código deontológico, que está disponible en todos los colegios oficiales de psicología de España, en las páginas web, y argumentar qué infracciones ha cometido ese código y presentar una queja formal. Vale. Porque, por ejemplo, mira, tenemos un proyecto también, estamos un poquito en falla, ya veremos a ver a qué llegamos, pero hay un proyecto que queremos que se llame algo así como el autista quejica o queja autista, no sabemos exactamente, que es facilitar todo este proceso de queja y de reclamación a personas en el espectro a raíz de un directo que hiciste tú o de una publicación que hiciste tú de un no sé cómo llamarlo, una persona que habías diagnosticado tú, es que iba a ser paciente pero no me gusta, Sí. que habías diagnosticado tú y que le habían invalidado el diagnóstico diciendo que no era cierto, me acuerdo. No solo el mío, también tenía yo otros de fisioterapeutas y de una operación de espalda. Eso es, el de taekwondo, que ¿por qué deja taekwondo? Porque me parte la espalda, pero vamos, no importa. Pues la idea es crear una sección o una cuenta, pero probablemente una sección en la que podáis encontrar la comunidad formularios ya hechos, de acuerdo a esto que estás haciendo, por ejemplo, que me viene muy bien la información, para que solamente tengáis que descargarlo, dar un tic, firmarlo y entregarlo. Para que ese proceso de queja, de reclamación, sea más fácil, ya que muchas veces, como dice bien Daniel, con los procesos y esta
el pasar a la acción nos cuesta mucho como autistas y es muy difícil poner esa queja. Yo tenía que haber puesto una Efectivamente, queja. Yo efectivamente. tenía que haber puesto una queja a eso. Me da muchísima rabia esa parte porque es que en ese momento digo, es que ojalá estuviese yo ahí. Es que para decirle, además Sí, tienes la suerte, sí, desgraciada, porque era una mujer, si no diría desgraciada o desgraciada, era una mujer identificada con mujer, tienes la suerte de que estas personas están ahora bloqueadas. Y además se van a pasar sí, 3 días en shutdown sin poder hablar y sin poder hacer sí, absolutamente nada. Y sí. me encantaría haber estado ahí para decirle, vamos a hablar de autismo. ¿Qué rayos sabes tú de autismo? Me da muchísima rabia. Y la verdad es que, fíjate, además a la semana siguiente estuve en Madrid y pasé por ese centro base. Te juro que Uf, estuve a punto de entrar y preguntar quién había sido. Lo que pasa es que quiero dejar que ellos lleven el proceso porque me lo han pedido, que lo van a hacer ellos, pero de verdad, me da una rabia y una impotencia ese tipo de cosas que, en fin. sí, A este sentido, yo con mi equipo vamos a hacer una formación dentro de poquito, pero vamos a hacer una relativa al diagnóstico, sí, por cierto. Vamos a hacer una formación de este tipo para todo lo relacionado al tema de discapacidad, las entrevistas, cómo son, qué es lo que tenéis que hacer, cómo os tenéis que preparar, qué presentar, qué hacer en un proceso de evolución en el que os digan que no, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas porque creo que es súper interesante, súper importantísimo, ¿no? pues Precisamente por me la parece dificultad que pueden tener las personas fundamental. autistas. Me parece fundamental y además dinos un poquito, bueno, lo encontraremos en tus redes, seguramente Sí, nos lo comunicarás, sí. pero bueno, yo sé que son dentro de poco, además me interesan mucho las dos, me interesa mucho una de ellas, la que no es la de discapacidad, la otra, El que se diagnóstico, me ha pues ido esa el... ya está, Sí, la de es el diagnóstico. 2 de julio. Ah, vale, pues El mira, sábado 2 de julio por la mañana, enseguida, yo creo que la semana que viene abriremos ya lo que son las inscripciones y ya os vale, anuncio desde aquí que las personas autistas son gratis, ¿de acuerdo? No tenéis que pagar absolutamente nada, genial. ¿vale? Familia, Igual, gente de la igual, comunidad, apuntaros, o sea, no lo digo en serio, apuntaros y es la parte en la de empoderar a al de Daniel, que es maravilloso, o al que queráis, pero de verdad, desde este paradigma y desde esta información, o sea, desde información cierta, veraz y de calidad y científica para poder ayudar y trabajar con vuestros hijos, ¿vale? Para que vuestros peques estén mejor. Pero este tipo de cosas. Y en cuanto al siguiente, al de discapacidad, ese seguramente ya lo tengamos que hacer después de verano, pero yo espero que en septiembre, finales de septiembre, octubre, lo podamos hacer. mira, en la comunidad recibimos un montón y además, como compartimos redes, al final hay que si nos ven a nosotros, te ven a ti en redes seguramente. Y si no le veis, vedle, seguidle, por favor. Nos lo piden mucho. Oye, pero esto cómo funciona, pero la incapacidad, la discapacidad, pues creo que es muy importante ese tipo de directos que además luego quedan grabados, o de cursos, perdóname, ese tipo de informaciones para que la gente que al final no queda otra que hacerlo así. Porque habrá administrativos concretos o personas concretas en la administración que sí nos van a ayudar, pero el sistema en sí mismo, por cómo Sí, está pero diseñado, es una y suerte, es el dependiendo enemigo, de o sea, uno al u final otro. el sistema, sí, o sea, la suerte de que no te maltrate. Una amiga y yo, que siempre lo decimos, ¿qué tal ha ido? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, analizándolo, nos dimos cuenta que es muy bien, ¿por qué? Porque no me ha ninguneado, porque no me ha maltratado, porque no me ha tal. ¿Cómo ha ido? Normal. Muy bien, muy bien, muy bien es Ya, ya cuando sé, pasamos al siguiente nivel. O sea, efectivamente, sí, muy sí. bien es cuando esa persona te da una recomendación, te dice no sé cuánto, te escucha, te valida, te respeta como individuo, pero muy bien, no, me ha dado las cosas que tenía que dar y punto, Ha normal. sido profesional y punto, ya está. Exactamente, Efectivamente, que para algo lo exactamente. pago, además. Esto sale de nuestros Sí, impuestos. porque señoras, señores, señoros, todos, me da lo mismo, personas. La seguridad social y el diagnóstico en seguridad social no es regalado, ¿vale? Lo pagamos todos, es un servicio que tenemos que pagar y que tenemos que exigir calidad. Y en la comunidad recibimos un 90%, de hecho, iba a decir un 90% de testimonios negativos en cuanto a procesos de diagnóstico en seguridad social y directamente les decimos, no vayáis a la seguridad social. No lo intentéis por ahí porque el proceso de invalidación es tan doloroso y además puedes acabar muy rápido en un proceso de salud mental de, no, lo que te pasa es un bipolar con no sé qué, con no sé cuánto, con un trastorno de no sé qué, y con una lista de pastillazos Sí, así. A sí. ver, entonces, seguridad social, al menos de momento y hasta que demuestre lo contrario, no. Y si algún ministerio, gobierno, alguien le da la gana de escuchar que no creo, señores, funcionéis como el culo, Es una ¿vale? pena Así, este tema y que tenemos que exigir unos baremos, unos mínimos, Daniel, un algo. O sea, pero fíjate que a mí me parece algo que es súper grave el hecho de que, independientemente de que sí hay competencias autonómicas, me parece muy bien que haya competencias autonómicas en salud,
pero joder, que dentro de la propia misma comunidad autónoma, de un centro base a otro, hay una diferencia tan grande en el conocimiento que hay en autismo y por lo tanto entiendo que los baremos que utilizan para dar más o menos puntos, es que no puede ser. O sea, te lo juro que yo a veces he enviado a 2 personas que digo, son 2 perfiles de estos que digo, oye, podríais ser gemelos autistas. Es decir, es que prácticamente he hecho un copy-paste del informe porque, joder, es que de verdad, o sea, que además esto pasa a veces, esos fenotipos que yo además voy identificando, que digo, tú eres como tal y tú como tal y tú como cual. Y digo, 2 personas, pues van a 2 centros base de Madrid, distintos, y a uno le conceden la discapacidad, un proceso de puta madre, mi informe por supuesto, tal, no sé qué, no sé cuántos, el mío y el de otros profesionales, pum, no sé qué, 35% de discapacidad, y el otro, 0. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? O sea, no puede ser, no podemos permitir esto que sea un azar. Y encima, es que antes, con el tema de discapacidad, al menos teníamos un pequeño arma, que era el siguiente, y yo se lo decía, yo tenía identificado los centros base con buenos conocimientos sobre autismo, que no significa que te fuesen a dar la discapacidad, pero por lo menos sabían un poco qué es el autismo, tenían una cierta actualización. Entonces yo los tenía identificados, entonces yo decía, empadrónate aquí, y te vas a este centro. No, es que no puedo. Dice, bueno, pero hace 10 años, por ejemplo, es que no hacía falta. Tú te ibas a cualquier centro base que te pillase cerca de tu casa, independientemente del padrón. Independientemente del padrón. Entonces yo les decía, iros a ese que conozco de Vallecas, de Madrid, o al otro de Barcelona, porque sé que están actualizados y por lo menos tienes una oportunidad. Pero no, ahora es como un puñetero azar de la hostia y encima, o sea, la gente que va a este proceso, tanto familias que lo necesitan, porque necesitan las ayudas, como personas adultas que llevan toda su vida machacadas y puteadas por este tema, van cagadas de miedo, que me parece flipante, que tengas que ir cagado de mejor si vas cagado miedo al médico, por haber que... No, que no, también, Daniel, sí, que también, que ese es otro no tema, puede pero ser bueno. que vayas a un profesional de la salud y vayas con miedo a ver qué te dicen. No, o sea, otra cosa es que piensas que tienes una enfermedad o algo, pero para que te den y que te digan y que te valoren, o sea, ir con miedo, pero ¿cómo es esto posible? Pues sí, se van con miedo. Pues van con miedo y encima se encuentran en este proceso en el que les ningunean. Bueno, es devastador totalmente, que yo me he encontrado con gente que han pasado 5 años desde que intenté hacer este proceso y ahora me he animado a intentar buscar ayuda. O sea, que les destrozan la vida. Y estos, los que consiguen salir del hoyo, literal. Otros no consiguen salir, no lo podemos dejar esto al puñetero azar de que te toque un profesional que esté formado en un centro base X. Esto es inadmisible. Es inadmisible, me parece Pero absolutamente, porque además, mira, yo trabajé un año en Temprana y para poder pedir aula TEA, que es otro tema también que tenemos por ahí pendiente en la comunidad, porque no hay aulas TEA, señores, no hay aulas TEA, y entonces te dicen, hay una comisión por lo visto de expertos que ha decidido que los niños que llegan a competición de aula TEA les pueden quitar el diagnóstico de TEA, en función de lo que ellos valoren, para no concederles aula TEA. Te lo juro, Madrid 2022. El proceso de este año, que por cierto os cuento que hay un proyecto súper bonito que está llevando una compañera que lleva la cuenta de todos sus colores, que dentro de poquito lo vamos a sacar, sobre quiero mi aula, con el hashtag quiero mi aula, porque los niños tienen derecho a tener un entorno escolar donde no quieran morirse, ¿vale? Los niños autistas tienen derecho, los peques autistas, a no acabar así y a no ir acumulando desde la edad escolar de 3 años, me refiero, desde que tienen 3 años, no tener ganas de morirse todos los días, porque además la educación en España es obligatoria, con lo cual hay que llevarles al cole sí o sí, ¿vale? Porque no me dan la opción de que yo lo haga en mi casa con mi peque. Y se me ha ido lo que te iba a decir. En Vallecas teníamos identificado qué hospital nos iba a decir que sí o que no al juicio clínico TEA del neurólogo para poder pedir aula TEA. Entonces les decíamos, si puedes, no acudas aquí, acude allí. Porque si no, directamente nos denegaban la petición de aula TEA. Hablo de niños menores de 3 años, donde los casos ya eran muy evidentes, porque a profesionales que nos estén oyendo, gracias, si es que hubiera alguno, si esto le llega a alguien, el autismo se puede diagnosticar desde los 18 meses, si no antes, pero al menos 18 meses, ¿vale? Es decir, no son pequeños para ser autistas, se nace autista, se muere autista, ¿vale? Es que la retahíla de es demasiado pequeño para ser autista o para hacer autismo, no se puede hacer un diagnóstico todavía. Otra cosa es que te digan que es difícil hacer el diagnóstico y es cierto que en determinados perfiles es sí, difícil, pero eso decir que no es autista, como tú, bueno, es como... No, que directamente, es que yo me he encontrado en muchas ocasiones con no se puede hacer valoración por autismo, o sea, ni siquiera lo voy a intentar porque por su edad, pero ya te hablo de 3 años y pico, 4,
es muy pequeño, no se puede, hay que esperar a que entre en primaria. Ya hablará. Digo, ya. Digo, pues te quedo sentado, que a lo mejor luego sí que habla. Oye, maravilloso. Pero ya hablará, digo, ¿y esperamos cuánto? ¿Cuánto es el margen para hablar? ¿4, 5, 6, 8, 8,5, 8,3/4? Cuidado, en autismo puede ser muchísimo mayor, que la horquilla del lenguaje, de aparición del lenguaje, puede ser muchísimo más alta. Pero claro, O eso que van a incluso saber. no aparecer y acabar, como hace un par de días que he visto la noticia de Berkeley, si no me equivoco, sobre 2 autistas no hablantes que se han graduado con honores. Claro, Pues efectivamente, es como, que la comunicación no caballero, solo es verbal, amigues. exactamente. A ver, hay un par de preguntas y Daniel, no Venga, sé cómo vamos de tiempo. venga, seguimos si queréis. Vale, Iria Logopeda nos dice, ¿alguna formación recomendada para profesionales? No encuentro ninguna que me parezca que esté bien enfocada. La mía, Pregunta que me tienes una en mi interesa página web. muchísimo. En mi página web tienes una baratísima, 4 horas y pico de formación de TEA en la secundaria, por ejemplo. Sí, que además yo la he hecho y me encantó. Pero tengo una pregunta yo para ti. Venga. Yo soy una joven maestra, ahora ya no, pero soy joven maestra, que me quiero especializar en autismo y no quiero hacer solo un curso, sino que quiero sacarme una titulación con la que Ah, poder ayudar, con la que poder certificarme y decir, quiero que todo esto que estamos hablando y que me está contando Daniel por su lado, Dafne por el otro, Mujer y Autista por el otro, etcétera, etcétera, Ernesto Reaño por otro, quiero que me lo den en la universidad, quiero tener un título de profesional vale. autista. ¿Eso Entonces, existe, Daniel? ¿No existe? ¿tú qué quieres? ¿Tener un título o saber de autismo? Es lo que les pregunto yo Gracias. muchas veces cuando me lo dicen. Qué grande, me Yo, parece esa yo frase. cuando me dicen esto es como, ¿y qué tengo que hacer? Y me vienen psicólogos y logopedas y maestros de audición y lenguaje y psicoterapeutas y tal. Y digo, ¿queréis saber lo que es el autismo? Métete a fondo en el autismo. Mira todo. Yo, por ejemplo, empecé trabajando de cuidador. Yo estuve Sí. muchos años haciendo de cuidador en centros de educación especial, en residencias, en centros de Sí. día, tanto con peques como con adultos, limpiándoles el culo y ese tipo de cosas que hacen los padres y Ujú. las madres con sus hijas adultas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también con sus peques, evidentemente, pero con adultos ya cambia un poquito la cosa. Métete con esos casos, con casos súper Ujú. chungos, tanto en adultos como en peques, pero ahí, en el barrio, en esas labores Ujú. de nivel asistencial para que te empapes de lo que entiende un autista como una dificultad en su entorno tremenda Añadido muchas a veces, eso, y las familias. ir a educación especial debería ser obligatorio. Obligatorio. Cualquier maestro o maestre del universo pasara por un colegio de educación especial y se quedara allí por lo menos un año entero haciendo una formación. Porque a día de hoy, que me acuerdo que me lo decía una orientadora con la que me llevaba fatal, pero tenía más razón que un santo, la atención a la diversidad apareció en el año 1990. ¿Vale? Estamos en 2022. A día de hoy todavía tengo que explicarle a profesionales qué es un acné, qué es un alumno con necesidades educativas especiales, qué es un alumno autista, por ejemplo, y qué hay que hacer con ellos y qué pasa y qué necesitan y qué todo. A día de hoy todavía hay que seguir explicándolo y es una vergüenza. Efectivamente. Mira, a mí hay una cosa que yo siempre veo muy clara y enseguida lo veo. Yo veo quiénes son los profesionales de postín y de académicos y quiénes son la Uh -huh, gente de la calle, del uh contexto, -huh. de ir al barrio, de ir Sí, con los chavales al parque, de tirarse al suelo, ¿no? sí, Y además que les ves, o sea, tú ves a veces iba a los colegios o a los centros de educación especial o a aulas de psicoterapia y veía a los profesionales y les decía, pero tío, si parece que vas a una boda. O sea, tú te tiras con esos pantalones de pinzas y te tiras al suelo con los peques así. O mujeres también que iban con sus trajecitos, que decían, ¿tú en serio te agachas con los peques a trabajar así, no? Y eso se ve muchísimas veces, se ve en autismo, se ve cuando son profesionales que están ahí al cabo de la calle, que tienen esa experiencia sí. de convivir realmente, que han ido a casas de las familias, a hacer terapias ambulatorias, por ejemplo, a los que se han sacado su título, terminan la carrera, se hacen cursos de formación, sí que hay cursos de formación y hay máster en muchas universidades de autismo y de tal, y dicen, venga, voy a hacer Sí. TEA. ¡Jo! Se ve enseguida, es que se les caza rapidísimamente. Entonces, yo diría que una cosa es que quieras formarte en autismo, que está muy bien, y hay muchísimas formaciones, hay que tener cuidado porque están muy desfasadas muchas. Y Mucho. yo, por ejemplo, el otro día vi el temario, bueno, otro día, no hace unos meses vi el temario
del general sanitario de psicología sobre autismo y, o sea, me quería echar a llorar. O sea, año Sí, 2022, o sea, desfasado no, lo sí, siguiente, ¿no? lo Pero hay siguiente. formaciones muy buenas, pero la experiencia de haber trabajado en todos los campos y sobre todo ver esa mirada de tener todo ese tipo de perfiles es la que te permite tener esa visión de autismo, es decir, todo esto es autismo. Ujú. Y todo es Sí, igual, y todo es diferente también, pero todo es igual. sí, Eso lo ves cuando trabajas en la calle, por así sí, decirlo. eso es. Exactamente, y al final, volviendo al tema que nos vamos y volvemos, pero yo creo que está bien también, eh, contar con más profesionales en el espectro, diagnosticados oficialmente, abiertamente conocidos, creo que es fundamental. O sea, el hecho de tener un compañero de claustro, por ejemplo, o en el cole, o en cualquier lugar, o de médico, o sea, una enfermera, o lo que fuera, un enfermero, que sea autista y que te explique y que te diga y que creo que todo eso es necesario, porque además quita el estigma de la enfermedad, o sea, quita ese enfoque de la enfermedad y abriría la puerta a empezar a tener protocolos reales de trabajo con autistas, por ejemplo, en centros de salud, protocolos reales porque sí que hay hospitales, sí que hay algunos, bueno, algo se sabe, algo se huele, algo se dice, pero la realidad es que no hay esa formación especial, no hay esa, entonces al final no la hay, ¿por qué? Porque no salimos, o sea, porque no hemos salido a decir, soy médico, soy autista y estoy aquí. Soy profe, soy autista, soy abogado, abogada en el espectro, te adoro, Leo. Soy abogada, soy autista y estoy aquí. Me da igual, soy tornero fresador y soy autista y estoy aquí, no importa. Es una jugada súper importante, pero evidentemente es muy difícil porque al final a quien Sí, afecta es a la propia persona. sí, Por supuesto, cuanto más se hagan, más aparecerán, ¿no? Y es evidente que esto es así, pero claro, los pioneros se llevan muchas hostias. Y eso también sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, como sabéis, hay una persona en el espectro, una psicóloga y neuropsicóloga trabajando en mi equipo, que es Noemí Belamazán, y yo se lo dije, ella públicamente dice ujú, que está en el espectro y se le dije que, por supuesto, que me parece estupendo. Además, para mí es un ejercicio de coherencia. Siempre lo intento rodearme de gente en el espectro que trabaje, la gente que ha trabajado en mi libro, en mi página web, trabajado, pagado. Que mucha gente me dice, ¿y les sí, sí, pagaste? sí, Pues sí. claro que les Por pagué. cierto, Joder. Michi, te mandamos un saludo porque haces un trabajo genial en redes, de verdad, me encanta tu trabajo. Michi es una absoluta crack. Entonces, Es bueno, una pues crack. Noemí ha tenido la valentía de hacerlo y por supuesto va a contar con todo nuestro apoyo, sabiendo que, bueno, pues que seguramente alguna torta se va a llevar. Pero bueno, Por desgracia, sí. ahí estaremos para recogerla, por supuesto, y yo le No, agradezco y, muchísimo la valentía que ha tenido, por supuesto. Y estamos, de verdad, estamos toda la comunidad para eso, o sea, para validar todo eso y para dar las gracias a todas las pioneras, pioneros, me da igual, que salen a decir yo estoy aquí, yo soy autista, yo trabajo Tú sabes lo y guay que es, yo... perdona que te interrumpa, el otro día estamos, Dale, dale. es que se me ocurrió, estamos en una de las reuniones del grupo y tú sabes lo guay que es, sobre todo para mí también, pero también para Andrea, que es la logopeda, y Cristina, que es la otra psicóloga, el estar hablando de una persona con la que estamos trabajando y tal, para compartir, oye, ¿qué podemos hacer aquí, tal, tal? Y decir, y que Noemí diga, es que eso me pasa a mí, y entonces yo siento esto que no sería como, joder, Claro, joder, qué iba así. guay. Es la Es que es hostia. muy guay porque nadie te lo va a poder explicar mejor. Tú sabes lo que es llegar a una reunión y de repente decir, es como me pasa esto, porque esto y esto, y de repente que todo el mundo te entienda y a nadie le parezca raro y que todo el mundo Es te diga, genial, y decir, ¿en serio? ¿No pasa nada? No, o sea, es alucinante, es flipante, alucinante. es muy Mira, dice, por guay. ejemplo, Autismo y Neurodiversidad, que es Moni, dice, la gravedad de todo esto es que la falta de formación en autismo en las instituciones públicas le dice, es que son los responsables de dictaminar las discapacidades o incapacidades. Dice, no hay ayudas tampoco para los cuidados, etcétera. Es decir, toda esta falta de visibilidad, de formación, de coherencia y de respeto y de derechos humanos, me voy a poner un poco intensa, pero hola, ¿qué tal? La gente se está muriendo por esto. O sea, estos malos profesionales que no dejan pasar a otra generación de profesionales o de gente más formada o mejor formada, autistas en primera persona, producen un efecto súper devastador, que ya lo hemos hablado, pero que no me voy a cansar de repetirlo. O sea, esto es una mierda y no tenéis vergüenza, por resumirlo mucho. Estáis ahí, formaros. No os gusta, no creéis en la neurodiversidad, maravilloso. Vete a tu casa, vete a tu casa y dale paso a profesionales de verdad. Me da igual que sean mujeres, hombres, teletubbies, que decimos en mi casa, no me importa. O sea, no me importa, no me importa, no me importa.
si sabe de autismo, si es una aliada y quiere hacerlo, pues es un burro. O sea, me da igual, pero dejarles el espacio. Sí, efectivamente. Hay una pregunta por aquí, a ver. ¿creen que una forma de atender la diversidad dentro del espectro autista se podía atender? Ah, bueno, esa la de la interseccionalidad, esa ya la hemos hecho. Sí. Y luego, nada, Iria Logopeda, que nos preguntaba por el tema de la formación. Ah, mira, dice, soy logopeda, soy autista y estoy aquí. Muy bien. Iria Logopeda. Gracias por estar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, a ver, que estoy leyendo un poco los comentarios. A ver, un poco, casi todo sobre lo mismo en cuanto a invalidaciones y demás. Pues nada, Daniel, yo creo que lo podemos dejar por aquí, si te parece perfecto, bien. Sí, ha sido Oye, genial. Muchísimas gracias, me ha encantado. A vosotros. Ha sido genial y lo vuelvo a enseñar, por si acaso. Es un libro, no, ahora en serio, es un libro súper bueno, hay mucha información de la que importa y de la que necesitamos saber. Y dejamos temas para más adelante y la invitación de hacer algún otro directo. Claro, como queráis. Sí. Claro. Me gustaría hablar algún día, que ya no da tiempo yo creo, pero bueno, sobre el tema de la división en el espectro, que es un poco lo mismo que hablamos hoy, pero aquellas personas que pertenecerían al grupo Asperger, o ellos se autodenominan como Asperger, e invalidan el resto del espectro como que eso no es autismo, o que ellos no son autistas. Ya, bueno, pues es un poco al final hablar de lo mismo. Falta que se lean mi libro para que vean que al final los procesos son exactamente los mismos. No sois especiales dentro del espectro, amigues. Sois un CEA más, ¿vale? Eso es. Pues nada, por cierto, que no lo he dicho antes, lo voy a dejar grabado, espero no meter la pata, lo voy a hacer ahora por primera vez, lo dejaré grabado, lo subiré completo para que lo tengáis en el perfil, también lo vais a poder ver en el perfil de Daniel si no me equivoco. Sí. Daniel, cuéntanos, o en YouTube, si no... Sí, en YouTube me han dicho que lo suba a YouTube, pues en cuanto tú lo pongas en tu perfil de Instagram, yo me lo descargo de ahí y lo subo a mi canal de YouTube. Y aquí ahora me echas una manita, cuando cierre lo voy a guardar, ¿a que sí? Sí, creo que sí. Cuando cierra le das a guardar o compartir y creo que es darle a guardar. Si le das a compartir, creo que se lo pasa directamente a tu perfil. No lo sé. Vale, pero ante la duda lo voy a guardar, que me da miedito y no quiero que se pierda, y creo que ha sido muy interesante, te lo agradezco mucho. Aparte es nuestro primer directo, inauguras la sección de directos, que espero que se haga muchas veces. Inaugura. Bueno, técnicamente, pero eres el primer directo real de la cuenta, así que gracias. Qué honor, muchísimas gracias. Comunidad, muchas gracias por estar ahí viéndonos, nos vemos más veces, decidnos si os gusta el directo, nos gusta, decidnos si queréis que hagamos más directos y si aceptan propuestas de directo para más adelante, ¿vale? Besos diversos y mucha fuerza, amiguis. Chao. Cuidaros mucho. Gracias, Chao. Daniel. De nada, Chao. un placer. Chao.